Shalom, mis amados, mis queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos juntos en esta mañana en el culto matutino porque nuestro buen Dios nos ha convocado de nuevo. Así que vamos a iniciar con una oración para que este culto sea conforme a su voluntad. Oremos. Amado Dios, estamos, Señor, aquí en tu presencia y te dirigimos. Sobre todo, te agradecemos porque tuvimos una noche de descanso y de recuperación y una mañana, un comienzo del día estando contigo, Señor. Señor, queremos que este culto matutino de hoy sea un culto, un encuentro personal total contigo, Señor, donde todos los hermanos, la congregación, podamos sentirte, podamos escuchar tu voz, podamos recibir tus poderes, Señor. Sé que tenemos hermanos que están pasando mal, están por debilidades, heridas, enfermedades, problemas y otras dificultades que tú sabes, Señor. Que el Señor Jesús esté con nosotros realmente y que todos seamos consolados, todos seamos sanados, todos seamos fortalecidos, para que todos nosotros, como cuerpo de Cristo que somos, podamos marchar juntos hacia la meta que tú tienes para nosotros. Que seamos victoriosos más que vencedores y que fructifiquemos ricamente para ti y para tu reino. Dejamos este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos siempre con el libro de Juan, capítulo 14, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Juan 14, 12 al 14. Vamos a leer juntos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Jesús aclaró a sus discípulos que el que está conviviendo totalmente con él, con toda su personalidad, y por él también tendrá la convivencia total con el Dios Padre. Y a la vez habló también el poder que será dado para aquellos que conviven con el Señor. Hoy en el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que me cree a mí, en el sentido de total de personalidad, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí habla de dos poderes. El poder de hacer las obras del Señor. Qué privilegio, ¿no? Hacer la obra del Señor. Y segundo poder, el de hacer aún mayor que Él. Hacer más grande que Él. Qué gran bendición. Y efectivamente los discípulos, como Jesús ha dicho, fueron llenados del Espíritu Santo, hicieron la obra de Jesús y aún más grande. Predicaron, enseñaron el Evangelio de Jesús como Jesús hizo, levantaron discípulos de Cristo, levantaron su comunidad, es decir, las iglesias. Sanó a los enfermos, echó al demonio y hizo muchas obras del poder. Y además también se sacrificaron, practicaron el amor de Cristo, testimoniaron a Jesucristo en todo lugar, aun bajo el sufrimiento, padecimiento, tribulaciones, dolores, hasta la muerte. Y así engrandecieron al reino de Dios y glorificaron a Dios. Hicieron obra mucho más grande que Jesús. Hicieron por más lugares que Jesús. Sirvieron por más tiempos. Y mucho más número de gente y pueblos convirtieron. Levantaron discípulos. Mucho más comunidades de Cristo, las iglesias de Jesús, que el mismo Jesús. Hicieron muchos milagros. Y finalmente conquistaron al imperio romano con el evangelio de Jesús. Aleluya. ¿Y cómo fue posible todo esto? En el versículo 12, la parte final dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que Jesús estuvo con sus discípulos, los discípulos tenían que seguirle nada más a su maestro, a Jesús. Y por eso no necesitó hacer nada, pero cuando Jesús se fue al Padre, entonces ellos necesitaron del poder de Dios. Y efectivamente el poder de Dios vino conforme a la palabra, la promesa del Señor Jesús. Vino el Espíritu Santo y con su poder fue todo posible. Y así de esta manera, los que tienen fe de comunión total con Jesucristo, pudo recibir el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y pudo hacer la obra del Señor y aún mucho más grande. Aleluya. Y seguimos con los versículos 13 y 14 y dice, y todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús habla de pedir en su nombre a Dios y que Él se nos dará. Aquí hay un punto que tenemos que aclarar bien, no tenemos que confundir. Este pedido que hacemos en el nombre del Señor Jesús
significa algo muy importante. El que tiene la vida, el que convive total comunión con Jesucristo, sabe del sentir, sabe el propósito, sabe el corazón de Jesucristo y que sabe también que ese sentir, esa voluntad del Señor Jesús es lo mejor para mí, es la mejor bendición para nosotros. Por eso cuando piden el nombre de Jesús, siempre pide conforme a su sentir, a su corazón y a su voluntad, porque está convencido y está seguro que es lo mejor. Sin embargo, aquel que no está con una convivencia total con Jesús, lógicamente pertenece al mundo y por eso tiene los deseos concupiscentes de este mundo y por eso pide, aun a pesar del nombre de Jesús, según ese deseo concupiscente del mundo. Y por supuesto que también usan frases de la Biblia, seleccionan sectorialmente, como por ejemplo nuestro versículo de hoy, todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré. Solamente toma esa frase nada más. Otra frase como si puedes creer, al que cree todo le es posible, y usa para justificar su concupiscencia, su deseo más allá del límite que pertenece al pecado del mundo. Mis queridos hermanos, la palabra de hoy, el mensaje y la voluntad de nuestro Señor es muy claro. Cuando los que estamos en la convivencia total con el Señor, oramos en su nombre, según su voluntad siempre. Entonces nuestro Señor lo hará de esa manera. Comprobará su poder, testimoniará su poder y por ello el Padre de Dios será glorificado, es lo que dice el texto de hoy. Mis queridos hermanos, esta mañana estamos en comunión con Dios y estaremos orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y preguntamos, ¿realmente oraremos con la convivencia total con nuestro Señor de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sentir? ¿Realmente oraremos en su nombre para la gloria de Dios Padre? Entonces nuestras oraciones serán respondidas. Amén y aleluya. Por eso esta mañana vamos a orar juntos de esta manera. 3 oraciones como siempre hacemos. Primera oración. Que estando con nuestro Señor Jesús, hagamos sus obras y aún más grandes. Segunda oración, que con el sentir de nuestro Señor Jesús, orando en su nombre, seamos respondidos por Él. Tercera oración, que con el poder de nuestro Señor Jesús, que nos responde, glorifiquemos a nuestro Dios Padre. Oramos juntos, después individualmente, después de las oraciones, saldremos a dedicar nuestra actividad del día. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias nuevamente por tu luz, por tu desafío, por tu visión. Señor, pedimos que estando siempre en ti, Señor Jesús, hagamos tus obras aún más grandes conforme a tu palabra. Y que con el sentir de ti, Señor, orando en tu nombre, y seamos siempre respondidos por ti. Y con este poder tuyo, Jesús, que nos responde, que siempre glorifiquemos a nuestro Dios Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.